Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y como siempre acostumbramos, aquí para empezar la semana, para arrancar la semana, tenemos a nuestro compañero Rodrigo Dascal con su columna habitual de Ciencias Sociales, Política y Deporte, hoy con otro invitado que nos damos el lujo aquí en la mesa de ADN Deportivo. Rodri, adelante vos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Nacho, Santiago, Ariel, Achita, ¿cómo Muy están? ¿Muy bien? bueno. Aquí ¿Todo Todo estamos. bien? bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Sí, seguimos en esta columna de deporte, ciencias sociales y política con invitados, ¿no? Estilo pandemia, de alguna manera. Y la idea hoy era retomar un poquito algo de lo que hemos, o he hablado un poquitito, en realidad he hablado un poquitito al inicio del programa, y después lo retomamos charlando con César Torres, hace 15 días creo fue, y que tiene que ver con la historia de la Confederación Argentina de Deportes, CADCOA, pero particularizando en el periodo del primer peronismo, lo que se llamó como primer peronismo, años 46 al 55, y el rol que tuvo la CADCOA y algunas cuestiones alrededor de ese rol durante estos años. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Que para tratar de profundizar eso, que además era una cosa que habíamos dicho, que íbamos a volver a retomar más adelante, que charlemos un ratito con un colega y amigo con el cual escribimos yo diría un textito, pero es un textito que a mí me gusta mucho, creo que a Daniel también le gusta, ¿no? Es un textito porque es un artículo, en realidad, sobre justamente la Calcoa durante estos años. Se llama Daniel Sajón, es historiador, no sé, hay que decir doctor en historia. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Y bueno, saludos a todos y gracias por invitarme y permitirme participar de este encuentro. Bueno, gracias Dani, a vos y nada, a veces cuesta, no es que cuesta, pero charlar con colegas que además son amigos y bueno, nos conocemos y trabajamos hace muchos años, puede ser fácil, pero a veces puede ser difícil. Y en este caso además vamos a hablar de un artículo que escribimos juntos. Pero yo tengo que preguntarte a vos, y a partir de eso tenemos que dialogar de alguna manera. Nosotros trabajamos el artículo como en dos aspectos. Se nos ocurrió, por un lado, pensar cuestiones que tenían que ver con la CALCOA, recordemos, Confederación Argentina de Deportes, Comité Olímpico Argentino, ¿no? Que venían del año 21 y 1923 respectivamente, para representar al deporte a nivel olímpico, y quisimos discutir un poquito, ver qué rol había cumplido en el primer peronismo, y particularizamos después un poquito en su revista, ¿no? Si tuvieses que decir algo, ¿qué es lo más interesante que te parece de esas humildes líneas que escribimos? Bueno, en primer lugar, lo que vos estás planteando me parece es un buen punto de entrada, porque cuando trabajamos con entidades deportivas y las conectamos o las pensamos en un periodo histórico determinado, como en este caso el peronismo, un primer abordaje posible sería ver si tiene sentido la periodización, es decir, si uno puede pensar que las divisiones de la historia política tienen algún tipo de interés cuando analizamos las entidades o la dimensión de la vida social deportiva. Por ejemplo, no sé si uno tendría que estar haciendo este tipo de análisis para cualquier gobierno, para cualquier otro tipo de gobierno. Por ejemplo, la CADCOA o la Confederación Argentina de Deporte en la época de Alfonsín, la Confederación Argentina de Deporte en la época de Frondizi, etc. Claro. En muchos casos esa periodización no sirve demasiado. Sí, en cambio, es muy interesante y es muy atinada la periodización para la etapa peronista, por las características propias que tiene esos 10 años de la historia argentina en términos de relación del Estado y en general de la politización de la vida social, cultural, etcétera, y en particular la política que lleva adelante con respecto a la actividad deportiva, que si bien tiene antecedentes, como casi siempre ocurre en la historia, no es que empieza de cero, hay algunos elementos anteriores que uno puede encontrar como que van anticipando lo que va a ser después del peronismo, y de hecho en el trabajo nosotros un poco lo planteamos. Por otro lado, es evidente que el énfasis que le da, la importancia que le da, los recursos que involucra en este tipo de desarrollo son muchísimo mayores que que en cualquier otro momento. Es decir, para volver a lo que decía antes, efectivamente, para pensar en deporte, la periodización política en este sentido sí tiene una utilidad. Y cuando Claro, y una pensamos cosa, sí, no, perdón, perdón, Dani, y una cosa que está vinculada a lo que vos decís, que es que no solamente nosotros acá podríamos hablar del lugar que tuvo la Calcoa, sino además de cómo la Calcoa refleja las políticas peronistas del deporte que van más allá de la Calcoa, ¿no? Incluyen los Juegos Evita, los Juegos Perón,
el rol de la UES, ¿no? Toda una serie digamos, de espacios en los cuales el peronismo también despliega el deporte y la actividad física, ¿no? Absolutamente, es decir, si uno tiene que sintetizar, como solemos hacer, bueno, justamente para poder dejar mejor plasmada una idea y después desarrollarla y verla más compleja, si uno tiene que sintetizar las características de la etapa peronista, justamente tienen que ver con esto, con una mayor presencia de las políticas públicas, la mayor presencia del Estado en actividades o en áreas que hasta ese momento o no tenían o tenían una mucha menor presencia estatal. Y el deporte es una de las más evidentes en este sentido. La CATCOA, para por lo menos plantearlo en términos de proyecto, de iniciativa, la CATCOA tenía para el gobierno peronista la responsabilidad de ser algo así como lo que hoy sería el ministerio o una secretaría de deportes, es decir, una entidad vinculada con la administración pública, pero que intentaba focalizar, intentaba concentrar, intentaba coordinar una serie de políticas destinadas al deporte. No lo es del todo, no llega a ser exactamente eso, por varias razones, como bien dijiste, porque hay otras iniciativas con las que se solapan, hay tensiones ahí también que hemos descubierto nosotros en los trabajos, en los análisis de las fuentes, por ejemplo, la revista Olimpia, como comentabas antes, hay una serie de iniciativas que vienen de diferentes áreas, y por otro lado, la CATCOA tiene la característica de ser una entidad que no es estatal, es una entidad civil, es una entidad que proviene de la, como bien decías, de la organización previa en los años 20 de entidades vinculadas con clubes y centros deportivos. Pero durante el peronismo, como parte de esta política de intentar coordinar esa serie de actividades, esa serie de ayudas, va a tener una presencia mucho más mayor del Estado, y de hecho a partir de cierto momento las propias autoridades de la CATCOA van a ser nombradas estatalmente, y no Dani, como eran... perdón. no, y aclaremos una cosa porque que tiene que ver con lo que vos dijiste, pero la gente no tiene por qué saberlo. Hasta el año 1974 no tuvimos en nuestro país ningún órgano público que se dedique, digamos, que sea el encargado de llevar políticas públicas deportivas hasta que se crea la Secretaría de Deportes con la ley del deporte. Entonces, cuando vos decís eso, que tal cual lo describiste excelentemente, ¿no? El rol de la CATCOA, y no era un organismo público, lo que tenemos que también sumarle es que no había ningún órgano del Estado Nacional que tenga políticas estatales deportivas. Lo único que existía era, como venían disputándose desde las décadas anteriores, esta cuestión entre el ámbito militar y el ámbito educativo, ¿no? Que realmente estaba dentro del ámbito educativo las políticas deportivas, y después pasaron al ámbito militar, pero no había ni siquiera, digamos, ni secretaría, obviamente que no, pero tampoco un ministerio dedicado al deporte. Y tal es así que va a ser justamente uno de los rasgos más que genera más reacción contraria en los sectores antiperonistas, y en algunos casos solamente no peronistas, como una especie de iniciativa de contaminación del deporte por la política. El hecho de que el Estado intente coordinar actividades deportivas, intente llevar adelante decisiones que no sean solamente producto de las iniciativas privadas, iniciativas independientes de los clubes, sino que también tengan algún tipo de gestión pública, eso va a ser particularmente rechazado por estos sectores, que lo van a ver, como repito la expresión, como una idea de contaminación. Eso se va a ver muy claramente en las políticas que llevan adelante a partir del golpe del 55, por ejemplo, la intervención y posterior disolución de la CATCOA, o todas las políticas de persecución de los dirigentes de clubes por el hecho de haber tenido algún tipo de contacto con el gobierno, o haber donado algún tipo de activo financiero, o simplemente prender el espacio para que se celebre algún tipo de actividad vinculada con el gobierno peronista. Y algunos deportistas, Dani, y algunos deportistas, agreguémoslo, sin ni siquiera ser peronistas, ¿no? Fueron perseguidos y prohibidos después del 55, y que ni siquiera eran peronistas, sencillamente habían tenido éxito deportivo durante el peronismo, ¿no? Claro, el tema justamente es interesante eso que decís, porque la idea es, perdón que me repita, pero la idea es la de la contaminación. Es decir, algo puro y noble como un éxito deportivo aparecía con el peronismo manchado. ¿Por qué? Porque el atleta había obtenido ese triunfo gracias a algún apoyo estatal, por ejemplo, como ocurre con los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque el atleta había declarado públicamente que esos logros habían tenido que ver con ese apoyo, o porque el club en algún momento había celebrado alguna reunión política, o había tenido una visita, o le había otorgado el carnet de membresía
a Perón o Evita, como se hacía, y se hacía también antes el peronismo y se hizo después, ¿no? Ese tipo de gestos simbólicos son bastante habituales en la historia argentina de clubes y no solamente de clubes. En el caso, Pero Dani, en el caso de Fangio, recordemos que el gobierno peronista le regala el propio auto, ¿no? Lo apoya, que era Juan Manuel Fangio, no era precisamente un deportista, un corredor que se había identificado con el peronismo, de hecho nunca lo fue. Sin embargo, muchas veces no sabemos o no tenemos presente que buena parte de sus logros deportivos tuvo que ver con el apoyo estatal que tuvo durante sus años, ¿no? Absolutamente. Justamente en ese deporte, en el automovilismo, con el peronismo, el gobierno de Perón va a tener una muy fuerte inserción, una muy fuerte inversión, perdón, de dinero, de recursos. Eso se va a ver en el propio autódromo municipal, es decir, y la ayuda que se le da. O sea, son deportes bastante costosos estos, ¿no? Competir internacionalmente, viajar, tener apoyo, todo eso requiere un apoyo que el gobierno daba, no solamente esa actividad, lo daba en otros aspectos, en otros planos también, pero todo eso pasa a ser visto con otros ojos a partir del 55 como repito, una marca medio infamante, ¿no? Medio de señal de una perversión de una actividad que debería haber sido pura y noble y en cambio aparecía ahora mancillada por esta presencia estatal. Y Daniel, dos cuestiones que me parece interesante que tomemos. Una, la Calcoa pasa, nosotros decimos, como por dos momentos. Un momento al principio donde editaba una especie de boletín, que es como sería un boletín deportivo, ¿no? Del Comité Olímpico Argentino en su momento, ¿no? Que traía resultados deportivos, y después saca una revista, que es esta revista, la revista Olimpia, a partir del año 1954, que es una revista mensual, ¿no? del deporte, que obviamente se termina en el 55, y ahí nosotros decimos que hay como un momento de politización de la Calcoa, ¿no? Donde se nota que, por lo menos a través de la lectura de la revista, hay como una dimensión mucho más política de énfasis en defensa del gobierno de Perón, de mostrar a Perón como el primer deportista. Y aparece también un poquito antes, en realidad, la figura de Rodolfo Valenzuela. ¿Por qué no contamos un poquito, no contás quién es Rodolfo Valenzuela? Porque llama mucho la atención, ¿no? Actualmente ese nombre poco conocido. Sí, es interesante. Cuando uno analiza las publicaciones de la Calcoa, como decís vos, los boletines previos y luego la revista, uno puede ver, como decíamos recién, continuidades y, no sé si llamar rupturas, pero sí un énfasis que implica un cambio más cualitativo. Por un lado, continuidades en el sentido de que esta marca de la presencia del Estado, ¿no? Por ejemplo, la tapa de las revistas o de los boletines con la figura de Perón o de Eva, eso en realidad tiene algunos antecedentes, porque uno puede encontrarlo ya en los años 40, cuando se hacen eventos donde aparece invitado el presidente Castillo, por ejemplo, y aparece en la portada de la publicación. Por supuesto que no hay anticastillismo como si hay antiperonismo, entonces eso explica que un hecho tiene una lectura distinta que el otro. Pero eso tiene que ver con una característica bastante tradicional de estas entidades, de buscar siempre algún tipo de apoyo del Estado y de mostrarse afín a los gobiernos como para, mientras duren, ¿no? Para lograr ese tipo de apoyo. Pero efectivamente hay un cambio, en medida que avanzan los años peronistas, cuando primero hay una especie de cambio dirigencial del elenco, ¿no? Acá hay mucho de, no tanto un desplazamiento, sino renuncias, en muchos casos tienen que ver con la tradición de la que provienen. Muchos de los dirigentes anteriores de Calcoa no eran demasiado afines al peronismo, y en la medida en que la entidad empieza a tener una apertura mayor hacia el gobierno, algunos dirigentes van a renunciar o van a alejarse, o van a permanecer, pero no en cargos dirigenciales o no de primera línea. Valenzuela va a ser electo presidente de la Calcoa por los propios pares, o sea, una elección interna, pero ya es una figura que está vinculada, si bien viene de la actividad deportiva, había sido atleta olímpico, él viene también del elenco gubernamental. Él había sido, él era... presidente de la Corte Suprema. Exactamente. Presidente de la Corte Suprema. La Corte Suprema, que es una Corte Suprema totalmente renovada por el peronismo, hay que recordar esto, la Corte Suprema que el peronismo, a partir de la bastante fundada acusación de complicidad de la Corte Suprema anterior con el régimen fraudulento de la década infame, el gobierno de Perón va a hacer tempranamente una renovación total de esa Corte, en la cual va a aparecer como presidente Rodolfo Valenzuela.
Así que Rodolfo Valenzuela en ese sentido es una figura vinculada con el gobierno peronista y por otro lado vinculada con la Calcoa, con lo cual, aún antes del momento en el cual aparezca esta virtual intervención, en la medida en que el presidente de la Calcoa va a ser nombrado por el gobierno, ya hay una mucho mayor presencia estatal. Y en la revista eso se empieza a notar. Para el momento que aparece Olimpia, que es el año 54, como bien decís, ya estamos también en un momento diferente por fuera de la Calcoa, en las políticas mismas del gobierno peronista, en el sentido de que hay una mayor énfasis en cierta lectura mucho más vertical de las decisiones políticas que toma el gobierno, un énfasis mucho mayor en la doctrina justicialista, y una mayor cerrazón a las posibilidades de diálogo con la oposición. Hay que recordar también el intento de golpe temprano a principios de los años 50, el año 53 otro, la muerte de Eva Perón también afecta bastante en ese sentido la dinámica política. Y la revista Olimpia un poco está vinculada con esto, es una revista con un tono mucho más cercano a la retórica del gobierno peronista, así con notas o con columnas donde se habla de las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno, pero con un centro fundamentalmente deportivo. Diría yo, algo interesante que tiene la revista Olimpia es un tono bastante didáctico, ¿no? Es decir, como de intentar enseñar, intentar mostrar a los lectores cómo se deben practicar los deportes, cómo debe ser el espíritu del deporte. En ese sentido tiene una tradición, vos lo habías comentado esto en el trabajo, ¿no? Es una tradición que se conecta con el viejo olimpismo, la idea del deporte como algo para ennoblecer el espíritu, para elevar el espíritu, y en ese sentido es interesante que aún en una etapa de tanta renovación política, ideológica, social, como es el peronismo, este tipo de retórica en algún sentido se mantiene, aunque cruzada con elementos diferentes. Buenísimo. Lo veo a Nacho, a Santiago o a Ariel con ganas de hacer alguna pregunta. Igualmente sigamos pasando chivos, pero que no es un chivo. El texto del que estamos hablando está en este libro, que se llama El deporte del primer peronismo, Estado, competencias deportistas, que publicó la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, y está de libre acceso, ¿no? Es gratis, uno puede bajarse el libro de la web de Periodismo de La Plata, y está nuestro artículo escrito con Daniel, que un poquito resume todo esto que estamos comentando, ¿no? Bien. Hay otros mejores artículos también. Bueno, también hay mejores artículos, sí, por supuesto. ¿También escritos por ustedes? No, por lo demás. Son mejores, si son mejores están escritos por otros y otras. La humildad, qué bárbaro. No, yo les quería preguntar, muchachos, a ver, nosotros, bueno, justamente en esta oportunidad estamos haciendo énfasis en la época del primer peronismo, pero ¿ustedes creen que ahí se sentaron las bases para lo que es el deporte como lo conocemos en la actualidad o no precisamente? Empiezo yo. Mira, es difícil. En algún sentido sí, en el sentido de lo que plantea Rodrigo, ¿no? Si uno piensa una característica casi, ya es difícil pensar por fuera de la posibilidad de que haya algún tipo de secretaría o de órgano del gobierno para pensar actividades deportivas. En ese sentido sí, hay un antecedente importante. Pero, por otro lado, cuando uno empieza el deporte moderno, enseguida pensamos en elementos vinculados con los medios de comunicación, los grandes eventos mundialistas, lo que sería el avance de la mercantilización, etcétera, la espectacularización del deporte. Ahí ya estamos en una etapa distinta, que no tiene que ver con el peronismo, tiene que ver o sea, es algo, como suele ocurrir en la historia, muy hijo de su época, ¿no? Lo que hace el peronismo en los años 40 y 50 en Argentina es parecido a lo que se hace en otros gobiernos, en otros países, en términos de el Estado, como el Estado de bienestar, ese tipo de cosas. Y lo que pasa actualmente en Argentina está bastante vinculado con lo que pasa también fuera de Argentina. Así que hay continuidades y hay también algunas cosas muy diferentes, a mi entender. Sí, yo complementaría lo que dice Dani con una cuestión que está muy fuerte en Calcoa y en la revista. ¿Qué es lo que dice la revista, lo que dice Calcoa? Dice, el deporte argentino antes del peronismo estaba librado a su suerte, es decir, los deportistas conseguían lo que conseguían por mérito propio. El peronismo lo que vino a hacer es acompañarlos, y eso se ve, por supuesto, en los resultados. Y ahí aparecen las cuentas de medallas, por ejemplo, ¿no? Resultados en olímpicos y no olímpicos en términos de resultados deportivos. ¿Qué es lo que pasa después del 55? Y vemos que el Estado se retira, ¿no? Pasamos a otro momento, y si vemos los resultados deportivos, ¿qué vemos? Vemos lo mismo. Vemos que el deportista queda abandonado
a su suerte. Hay deportistas y deportes a los cuales le va bien. Fangio podrá seguir ganando, pero gana porque es Fangio, ¿no? Algún otro deportista aparecerá un Guillermo Vilas más adelante y le irá bien, le irá bien al fútbol en algún momento, pero es ya por prácticamente mérito propio, ¿no? Quizás, si sirve alguna analogía, uno puede pensar un poquito, tirado un poquito de los pelos, que recién el Estado vuelve a aparecer, por lo menos en lo que es el deporte de alto rendimiento, con la creación del ENAR, ¿no? En 2009, y la decisión decide destinar una política deportiva al alto rendimiento. Por lo menos desde ese punto de vista, entonces ahí sí tenemos ya una participación estatal y semiestatal con el Comité Olímpico Argentino, en este caso, apoyando el alto rendimiento. Pero recién en el 2009, ¿no? Me parece que podemos ver eso, en términos de analogía, ¿no? Ujú. También sigo con la ronda de preguntas. Dale, Nacho. Hay algo que quizá se me pasó por alto o no escuché, pero ¿cuán importante fue la organización de los Juegos Panamericanos del 51 para la CADCOA? ¿Fue el momento de auge? Sí, absolutamente, perdón, empiezo yo. Efectivamente, porque de hecho, cuando yo mencionaba la aparición, las figuras de Castillo en las tapas de revista de boletín de la CADCOA, eso tiene que ver con una iniciativa que es anterior al peronismo, que es la de la celebración de los Juegos Panamericanos en Argentina, que además estuvo en discusión si iba a ser en Argentina, si iba a ser en Cuba. Finalmente se hacen en el año 51 y es un evento olímpico, ¿no? Los Juegos Panamericanos son el equivalente regional de los Juegos Olímpicos. Y la CADCOA es la entidad que los organiza, es la entidad que tiene a su cargo toda esa tarea. Entonces, el éxito de los Juegos Olímpicos, en términos de su celebración, en términos de los resultados, tiene la mayor cuota creo que en la historia, no sé si, creo que en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata se superó la cantidad de medallas. Pero esos dos éxitos, organizativos y en términos competitivos, son éxitos que la CADCOA reivindica como propios y son una muestra, es una primera temprana muestra del éxito de las políticas. Bueno, en realidad ya anteriormente los Juegos Olímpicos del 48, ¿no? La participación de los Juegos Olímpicos Argentina, los Juegos Olímpicos del 48, que son todavía aquellos donde se obtuvo mayor rendimiento, mejores resultados deportivos. Todas esas cosas son un capital propio de la CADCOA, obviamente. Sí, por supuesto. Hay algo que no dijimos, pero que quizás no está de más decirlo. La CADCOA es y era la organización de las asociaciones y las federaciones nacionales de deporte, ¿no? Sus dirigentes eran las cabezas de cada una de las asociaciones. Digo esto porque quizás lo damos por entendido, pero si trasladamos eso a la actualidad, es lo que sería el Comité Olímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deportes, ¿no? No, y acá, en lo que dice Dani, aparece esta cuestión del vínculo entre el Estado, ¿no? Que a veces fue más nominal el rol de la CADCOA, pero a veces no fue tan nominal el rol que tuvo en el deporte, ¿no? Y el caso de los Juegos Panamericanos que dice Dani es exactamente ese, tuvo un rol muy fuerte, ¿no? En la organización de los Juegos Panamericanos. Quizás si uno toma, por ejemplo, el Mundial de Básquet del 50, ahí ya no, porque ahí no es la CADCOA quien lo organiza, ¿no? Por eso esta pequeña separación que hacíamos entre parcelas de la política deportiva del peronismo, que en realidad son un proceso único, pero diferenciado. Pero bueno, en esa discusión, el rol de la CADCOA nunca volvió a ser el que tuvo después, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque como en otros ámbitos del Estado, el peso del deporte y particularmente de la organización es muy importante. Nacho, ¿cómo estamos? ¿Qué tiempo? Sí, nos quedan 8 minutos más o menos. Yo hago la última de mi parte y si Ariel tiene alguna más, pero vos recién mencionabas, Rodri, del Mundial del 50, de básquet, que no lo organiza la CADCOA, pero les quiero consultar cuánto ha importado, ¿no? O cuánto se ha depositado en la confianza de la CADCOA para que se organice un Mundial de Básquet en Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, yo brevemente creo que el rol de la CADCOA es central particularmente para lo que sigan los deportes, no del deporte social, ¿no? Una cosa, digamos, era, por ejemplo, Juegos Evita y otra cosa justamente un Mundial de Básquet. Me parece que el lugar de la CADCOA representó muchísimo desde ese punto de vista. Por ejemplo, cuando uno mira otros documentos de la época, vemos que la CADCOA figura en algunas cosas que quizás entregando un premio en algún deporte, ¿no? O a algún deportista, o organizando alguna actividad, que la organice completamente, o acompañe en esa actividad, hay presencia, ¿no? Y creo que es importantísimo reivindicarla desde el lugar
real que tuvo, incluso desde el nominal y simbólico, ¿no? Nosotros decíamos nominal y a veces es simbólico, pero es importantísimo, ¿no? Sí, yo simplemente agregaría como más para complementar más bien, que el papel de la CADCOA se nota más en aquellas actividades que más necesitan del apoyo estatal. Por ejemplo, en el caso argentino hay una actividad que es la que el deporte más popular, que justamente requiere menos, en términos profesionales, ¿no? En términos competitivos, que es el fútbol. En el fútbol en Argentina hay poca presencia. La CADCOA, si bien nominalmente la AFA está vinculada con la CADCOA, en los hechos, un episodio interesante que nosotros comentamos en el trabajo es la gran huelga de jugadores del año 48. Un episodio donde hay una fuerte tensión entre jugadores y dirigentes, donde el Estado va a intentar mediar, a favor de los jugadores, pero la CADCOA ahí no tiene injerencia, no es un espacio de mediación ni de negociación. Ahí se nota que en actividades donde los clubes pueden tener espaldas financieras, organizativas, etcétera, que no requieren de la presencia estatal, van a intentar, como fue realmente su tradición, preservar ese espacio, ¿no? Y insisto, van a formar parte de la CADCOA, van a estar, de hecho va a haber dirigentes de fútbol en el elenco inicial de la CADCOA, pero no va a tener una presencia tan marcada como sí en otras actividades. Claro, lo que dice Dani es, en el caso de la huelga del 48, los diferentes actores que participan, como por ejemplo el Estado, pero es de la AFA con quien discuten, con los dirigentes del fútbol argentino. La AFA integra la CADCOA, pero aquí, por el peso propio que tiene la AFA, la discusión se da con la AFA. En cambio, en otros deportes, como bien Daniel lo expresó, donde hace falta más el apoyo estatal, ahí la CADCOA participa o intermedia más o cumple ese rol, digamos, de apoyo a esos deportistas. ¿Cómo le va? Saludo y Hola. Consultarle. Veo en este gobierno una intención de quizás retomar un poco todo lo que se venía haciendo. ¿Qué creen que falta o para dónde hay que tratar de dirigir todo, quizás para apoyar más al deporte, encaminar todo un poco más y volver a recuperar esa senda? Qué pregunta, ¿no? Mira, tratando de tomar el ejemplo de la CADCOA en términos históricos, yo sí pienso que deberíamos fortalecer el rol civil de las asociaciones deportivas, claramente, ¿no? Y particularmente el de la Confederación Argentina del Deporte, es ni que hablar, porque de alguna manera el Comité Olímpico Argentino ya lo viene cumpliendo, pero el de la CAF debería volver a ser, no digo el mismo, pero sí algo parecido, ¿no? En el cual de alguna manera las asociaciones civiles del deporte participan, no ocupando el rol del Estado, porque necesitamos que el Estado ocupe el rol que tiene que ocupar, pero sí trabajando conjuntamente con el Estado en el desarrollo del deporte. Desde ese punto de vista me parece que el ejemplo sirve, repito, en historia y en general no volvemos hacia atrás, no volvemos a imitar lo que pasó en términos de imitación, pero sí nos sirven los ejemplos históricos para usar, entre comillas, en el presente, ¿no? Y para pensar el futuro. No sé cómo lo ves vos. Claro, no tanto en la forma, sino en el fondo, en la idea de decir, bueno, el camino es para este lado y los resultados que queremos lograr son estos. Sí, para aprender sobre todo, ¿no? De esa experiencia también. Y lo emparento, Rodrigo, Daniel, con esta cuestión de ver cómo los clubes de barrio en este momento tan particular, están organizando a las comunidades, cómo cada uno de los diferentes municipios, barrios, están acercándose a cada uno de los clubes de barrio, y cómo aprovechar la mala como una oportunidad para quizás encauzar todo esto. Yo, por mi parte, coincido con lo que decía Rodrigo y señalo un poco lo que comentaba antes, contestando la pregunta anterior de Santiago, en términos de las diferencias epocales. O sea, si algo se pudo hacer en ese sentido en los años 40 con el peronismo y después continuó, tiene también que ver con una imagen que había sobre la relación entre individuo y Estado, entre sociedad civil y Estado, si queremos, que lamentablemente a mi juicio, ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años. Y efectivamente creo que hay situaciones como la que estamos viendo ahora, y hay gobiernos como el que estamos viendo ahora, que quizás puedan empezar paulatinamente a desandar eso. Pero estamos en un terreno difícil, se ha retrocedido mucho, o sea, y en propios clubes, ¿no? Esto lo trabaja muy bien, lo conoce muy bien Rodrigo, la propia idea del club como un espacio
más vinculado con lo privado que con lo comunitario, que ha aparecido tan fuerte en los años 80, 90, también marca que hay un terreno más delicado que antes sobre el cual intervenir. Coincido con que ese sería el objetivo deseable y de hecho creo que se ha avanzado un poco en eso, pero es más difícil que antes. Bien, Claro. nos estamos quedando sin tiempo. Me encantaría extender la charla esta, pero el tiempo es Es una tirano, clase como dice abierta, Ariel. lo estábamos hablando Sí, con vos. Nacho, lo estamos hablando con vos, es una clase abierta. El tiempo es tirano. el tiempo es Sí. tirano. Además, No, no, no. además encima, Gracias. Daniel, además a vos también te conocen de la Facultad de Periodismo de La Plata. Te cuento. Terrible. Yo terrible. tuve la suerte de ser alumno de ambos, así que vaya Ahí si no está será Caruso. otra clase aquí para No mí. sufrió, pobre. No, pero recién hablábamos eso con Ariel en privado, que era una clase abierta y les agradecemos por esto, porque la verdad uno se nutre y la gente también que está escuchando del otro lado, quizá estas cosas no la conocen y siempre está bueno para aquellos que lo conocen refrescarlo y para aquellos que no lo conocen visibilizarlo, ¿no? Buenísimo. Bueno, Muchas gracias, terminado, Daniel. muchas gracias. Perdón, me Gracias a pisé. ustedes, por favor. Dani, Bueno, un abrazo, estamos Rodri, viendo, también. muchachos. Gracias. Nos vemos. Saludos a todos. Hasta luego. Chau, chau. Adiós. Bien, ha pasado la columna aquí de Ciencias Sociales, Política y Deporte con el invitado Daniel Sasbón, aquí en ADN Deportivo. Hacemos una pausa cortita y seguimos en Radio Argentina.